Buen día, hoy día estudiaremos el libro de Números, el capítulo 9, del verso del 15 al 23, y el título es La nube sobre el tabernáculo. No sin antes voy a dar una breve introducción. En este capítulo estudiaremos sobre la importancia de la columna de nube y la columna de fuego que guiaba en el desierto al pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Ahora esta lección la aplicamos a nuestras vidas. Cuando pasamos por el desierto de la prueba, cuando atravesamos momentos difíciles, debemos saber que ahí Dios también nos entrena y nos capacita para que seamos obedientes a su voz, porque tarde o temprano algún día llegaremos a nuestro destino y nuestro anhelo es vivir eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ok, empecemos. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dios los sacó de la esclavitud y los llevó directamente al desierto, que es un lugar de exposición, peligro y riesgo donde solo podrían sobrevivir solo si confiaban plenamente en Dios. Hay que tener en cuenta que la nube de Dios no podía habitar entre su pueblo mientras estaban en Egipto. Debían ser redimidos primero por la sangre del Cordero Pascual. Una vez libertados, tenían que aprender a depender de nuestro Señor. Así también, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, desde ese instante es liberado de la condena y el poder del pecado, y él necesita aprender a caminar y ser guiado por Dios. Dios movió a Israel de una cómoda esclavitud en Egipto a una libertad incómoda en el desierto, un lugar para ellos totalmente desconocido. En Éxodo capítulo 13, del verso del 20 al 22 dice: Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Los israelitas salieron de la tierra de Egipto preparados para la batalla, y Moisés llevó consigo los huesos de José, porque José hizo jurar a los hijos de Israel que lo llevarían con ellos cuando abandonaran Egipto. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Desde que los israelitas salieron de Egipto, Dios le otorgó una señal visible, y era la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Y bueno, los acompañó por 40 años, hasta su entrada a la tierra prometida. Pienso que debe haber sido de una altura considerable, porque todas las personas podían verlo en medio del campamento o durante su trayectoria en el desierto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el camino más lógico a ser tomado era por la tierra de los filisteos, porque era el camino más cercano, más fácil y más seguro. Sin embargo, Dios condujo al pueblo por el camino más lejano, difícil e inseguro. Esta ruta fue el camino elegido por Dios, no por Moisés o el pueblo. Es Dios en todo momento que muestra el camino. Obviamente es Dios quien dirige a su pueblo. En Éxodo capítulo 13, verso 17 dice: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Bueno, la Biblia nos muestra que había 2 caminos, desde Egipto hasta Canaán. Tenemos 2 rutas. La ruta del norte es la más corta, o también conocida como el camino de la tierra de los filisteos. Y tenemos la ruta del sur, que es el camino del desierto junto al Mar Rojo. Esta es la ruta que Dios eligió dirigir a su pueblo.
Les tomó 40 años ingresar a la tierra prometida, en un viaje que normalmente no debería durar más de unas pocas semanas. Dios los dirigió alrededor de la lucha para que no tuvieran la tentación de desear regresar a Egipto. Si hubieran ido por la ruta del norte, hubiera significado una batalla con los filisteos, y después de cientos de años condicionados por la esclavitud, no estaban en condiciones para pelear. Entonces, Dios los alejó de una batalla que los desalentaría y los enviaría corriendo de vuelta a Egipto. Y acá vemos la sabiduría de Dios, que es superior en todo sentido a la nuestra. Era importante sobrevivir en ese desierto, así que Dios estableció que su pueblo estuviera protegido durante todo el recorrido en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Dios sabía que el desierto es un lugar ideal para poner a prueba a su pueblo. Ningún creyente puede evitar por completo la experiencia en el desierto. Es el camino que todos debemos recorrer. Dios los condujo al Sinaí, pero no los dejó solos. Sin embargo, el desierto no era un lugar para hacer un picnic, al contrario, era un lugar solitario, sin mucha comida ni agua. Bueno, tuvieron que esperar que Dios hiciera descender el maná del cielo para que pudieran comer, y tuvieron que esperar a que Dios les diera agua. Cuando partieron, los israelitas estaban completamente expuestos frente a sus enemigos egipcios, que lo persiguieron en su intento de volverlos nuevamente a la esclavitud. Volverse atrás significa el cautiverio y lo más probable la muerte. Pero Dios nunca los abandonó, al contrario, los protegió y los guió a una salida segura. Sabemos que el faraón con sus carros y todos sus soldados fueron a traer al pueblo de Israel nuevamente a la esclavitud. Ahí interviene Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versos 19 al 20, dice: Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. La columna de nube se puso detrás del pueblo de Israel para protegerlos de sus enemigos, pero también trajo luz a su pueblo y oscuridad a los egipcios. La nube normalmente viajaba frente al pueblo de Israel liderándolos, pero en esta ocasión vemos algo que nunca se repitió en su historia. Por primera y única vez, la nube se movió a la parte posterior de la nación. Se movió allí para separarlos del ejército egipcio y para darle luz a su pueblo en medio de la oscuridad. A pesar de estar rodeados por sus enemigos, Dios se puso en medio como un escudo protector. Para el pueblo de Israel había luz, pero para el pueblo de Egipto había oscuridad, porque esa es la oscuridad en la cual vive este mundo. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Bueno, vamos a ver en qué otra oportunidad la nube hizo su aparición. Dios se manifestó en medio de una nube cuando Moisés subió al monte de Sinaí. Ahí Dios le dio un mensaje con respecto a su propósito y destino para Israel. Bueno, Dios haría un pacto formal con Israel en el monte Sinaí. Y la Biblia proporciona descripciones sorprendentes de la gloria de Dios para ayudar a comprender a los lectores la grandeza y la santidad de nuestro Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, llegaron, al monte Sinaí. Vamos a describir un poco más de esta nube. La Biblia dice en Éxodo capítulo 24, del verso al 15 al 18, dice: Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En el monte de Sinaí, la gloria de Dios cubrió la montaña, y lo hacía en forma de nube, que el pueblo observaba y lo consideraba como un fuego abrasador. Cuando Moisés bajó del monte de Sinaí, con las 2 tablas de la ley del pacto en sus manos, no se dio cuenta de que su rostro estaba radiante, porque había hablado con el Señor. Dios mostró su gloria en el monte Sinaí y, tuvo un encuentro con Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versos del 18 al 23, dice: Él entonces dijo:
te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Bueno, Moisés le pidió a Dios poder ver su gloria. Esto ocurrió en el monte de Sinaí, pero Dios le dijo que se parara en una peña que estaba cerca a él. Esto simboliza a Jesucristo. Él es nuestra roca. Al pasar la gloria de Dios puso a Moisés en la hendidura de esta roca, simbolizando estar en Cristo. Es Dios el Padre quien te posiciona en Cristo, adoptándote como su hijo. Este es el lugar donde se revela la gloria de Dios. Solo podemos ver la gloria de Dios si estamos en Cristo. En el monte Sinaí, Moisés le pidió a Dios que le revelara su gloria. Bueno, Dios aceptó su pedido, pero enfatizó que ningún ser humano podría ver la plenitud de su gloria y vivir. Bueno, pero Moisés fue testigo de la gloria de Dios y tuvo un efecto extraordinario en él. La nube, que estuvo reposando por un tiempo en el monte de Sinaí, ahora hace su aparición en el tabernáculo de reunión desde el momento que fue erigido. La gloria, Shekinah, de Dios lo llenó totalmente. Todo lo que Dios ha diseñado para nosotros es una invitación a una comunión más cercana con Él. Dios es el arquitecto por excelencia y sabe lo que necesitamos, así que diseñó un lugar para encontrarse con el ser humano pecador. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia indica en Éxodo capítulo 40, verso 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Dios en nuestras vidas también tiene que llenar cada rincón de nuestro corazón. Jesús debe ocupar el centro de nuestras vidas. Bueno, el tabernáculo fue establecido en el Sinaí al comienzo del segundo año, 14 días antes de la celebración pascual del primer aniversario de su liberación de Egipto, exactamente el primer día del primer mes de Abib o Nisan. Bueno, este tabernáculo simboliza la morada de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo era un tipo de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Qué gran consuelo fue para los israelitas mirar el tabernáculo y saber que Dios estaba con ellos. Esto es totalmente alentador. Ahora Dios tampoco nos ha dejado huérfanos en este mundo, porque podemos tener comunión con Él continuamente en Cristo. Jesús representa el tabernáculo de reunión, hemos visto, y Él todavía es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Él es quien nos traerá a la presencia de Dios. Nosotros ahora por medio de Jesús podemos conocer la presencia de Dios de una manera más amplia que toda la congregación de Israel en el desierto alrededor del tabernáculo. Es decir, el pueblo de Israel solamente pudo ver una sombra de lo que reflejaba a Cristo. En cambio nosotros vemos directamente que todo eso apunta a Jesús. La fe del cristiano debe fortalecerse en tiempos de prueba. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos fortalece en nuestra aflicción. Dios siempre tiene un propósito en cada prueba que atravesemos y ya sabemos que Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar solo en el camino. En el libro de Éxodo, capítulo 33, del verso del 9 al 10, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo y la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Cuando Moisés pasaba tiempo en la presencia de Dios en la tienda de reunión en el desierto, la nube de la gloria de Dios descendía sobre la tienda y los israelitas miraban de sus tiendas con temor. Moisés consultaba a nuestro Señor y esto me enseña que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. El Señor le habló directamente a Moisés como un hombre le habla a su amigo
desde la columna de nube. A menudo nos referimos a Jesús como nuestro amigo, porque sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. La Biblia dice en Juan, capítulo 15, del verso al 15, «Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». Qué privilegio que Jesús nos considere sus amigos. ¿Qué significa la palabra presencia? Hablamos de la presencia de Dios. Bueno, en hebreo es la palabra panim, que significa cara. Y cuando se trata de Dios, su rostro representa todo su ser, su carácter y atributos. Esto me enseña que debemos tener un encuentro cercano y personal con el Señor. La mejor forma de ver el rostro de Dios es por medio de Jesús a través de las Escrituras. La Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Bueno, buscar la presencia de Dios no se trata de buscar una experiencia emocional. Esto va más allá de nuestros sentidos. Debemos tener claro que la presencia de Dios no cambia según las sensaciones que tengamos, sino que se adquiere por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Mientras estamos en la tierra, debemos experimentar a Dios a través de la fe, porque nuestra fe debe estar en base a la palabra de Dios. La fe es saber que Dios está presente cuando me siento feliz y también saber que está presente cuando me siento triste. Es solo en Cristo que podemos ver reflejado el rostro de Dios y experimentamos el verdadero descanso. La Biblia dice en el capítulo 33, del verso del 13 al 14, «Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo». Y él dijo, «Mi presencia irá contigo y te dará descanso». ¿Qué significa cuando la presencia de Dios va contigo? Significa que estás continuamente consciente de que Él está contigo, es decir, yo soy consciente que Dios está conmigo. No por lo que yo pueda sentir, sino porque la palabra de Dios me lo dice así. Hemos visto qué es presencia, ahora vemos qué cosa es gloria. La palabra gloria en hebreo es kaduk, que también significa honor y peso. Y cuando hablamos de la gloria de Dios nos referimos a su excelencia y loable y su esplendor y belleza. Cuando la historia muestra que la gloria de los simples seres humanos se desvanece con el tiempo porque la gente envejece y decae. Pero Dios es eterno en naturaleza, así que su gloria no se va a desvanecer. Acá tengo una comparación, ¿no? Diferencia entre la presencia de Dios y la gloria de Dios. ¿Por qué hablamos sobre presencia y gloria? Porque la nube representa tanto la presencia de Dios, pero también representa la gloria de Dios. La gloria apunta a la luz, a la belleza, al honor que realmente distingue a esa persona. Y la presencia indica que alguien está presente. Cuando los israelitas estaban muy familiarizados con la chiquindad de Dios porque habían visto esta nube desde su salida de Egipto. En el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 10, dice, «Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube». Es la nube, representa también la gloria de Dios. Y bueno, ¿quiénes ven esta nube? Bueno, lo ve el pueblo de Israel, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos asociar? Bueno, yo lo veo desde este punto de vista. No podremos ver la columna de nube sin primero habitar en el camino trazado por Dios. Esto representa que sin Jesús en nuestras vidas no podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. En el desierto, la presencia de Dios condujo a los israelitas, pero vieron la evidencia de esa presencia en la manifestación física de una nube, es decir, fue visible ante sus ojos. La columna de nube fue provista para guiar a los hijos de Israel, así también el Espíritu Santo guía al cristiano. Así como la nube permaneció con los hijos de Israel durante toda su trayectoria en el desierto, así también Jesús prometió que el Padre enviaría al Espíritu que permanecería con los creyentes, porque somos templo de su Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan capítulo 16, versos 13, «Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir». Cuando miro al cielo veo las nubes, y esto puedo asociarlo a lo celestial, a lo divino, a algo más grande que mi entendimiento no puede describir.
Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Y esto me enseña que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo día y noche, las 24 horas del día. Dios estaba presente en medio de su pueblo todo el tiempo, porque la dirección de Dios es sabia y prudente. Dios los guiaba durante todo el camino. Esto fue un procedimiento continuo durante todo el tiempo que pasaron en el desierto. Ellos dependían por completo de la presencia de Dios y es exactamente lo mismo para nosotros como cristianos. Necesitamos confiar que el Señor está con nosotros. La Biblia dice en Salmos capítulo 48, verso 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ser guiados por Dios es un privilegio porque Él nos creó y sabe cuál es lo mejor para nosotros. Bueno, algunos eruditos de la Biblia teorizan que la columna de nube protegía a la gente del intenso sol del desierto y también contenía gotitas de humedad que refrescaban a los viajeros y a su ganado. La nube actuaba como un paraguas, cubriendo a toda la congregación de modo que podían marchar sin desmayarse con el calor. Esto implica una gran nube para miles de israelitas más su rebaño. Quizá la lección para nosotros como cristianos hoy está que la sabiduría de Dios nos llevará donde su gracia nos puede mantener. Podemos confiar firmemente en Él, pase lo que pase. La Biblia dice en Salmos, capítulo 121, verso del 6 al 8, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La visión de la nube durante el día y el fuego por la noche era parte de la vida cotidiana de los israelitas durante sus 40 años completos en el desierto. No era simplemente una nube, sino que era el Señor que iba delante de ellos. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 8, y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando atravesamos problemas debemos saber que en medio de cualquier situación contraria, Dios nos dará refugio y reposo en medio de la angustia. Sé que muchas veces humanamente podemos desesperarnos y angustiarnos, pero debemos mirar siempre a nuestro Dios. Bueno, vamos a ver el objetivo de las nubes. El primer objetivo es guiar el camino. ¿Por qué? Porque le indicaba el camino que tenían que seguir. Y esto me enseña que Dios nos guía por medio de su palabra. Dios nos va a dar dirección por medio de ella. Bueno, y otro objetivo es hacer sombra, porque les protegía de los rayos del sol. Bueno, esto también me enseña que Dios nos protege y Él es nuestra sombra. Bueno, la columna de nube es una teofanía, es una visión de Dios. Esta fue la evidencia de la presencia de Dios y esta columna que los acompañó durante todo ese tiempo es profundamente simbólico y significativo, porque se requiere ojos de fe para verlo. En Apocalipsis, capítulo 14, del verso 14 dice, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Dios sabía que a lo largo del viaje por el desierto sería agotador para los hebreos y que tendrían miedo y estarían llenos de dudas. Por eso Dios les dio la columna de nube y la columna de fuego, para asegurarles que Él siempre estaba con ellos. Humanamente podemos dudar de que Dios está con nosotros porque en muchas ocasiones solo vemos nuestros problemas y nos centramos en ellos. Pero mientras más confiemos en las promesas de Dios, esas dudas se disiparán. Debemos escuchar al Señor porque la fe viene de escuchar la palabra de Dios. Me pongo a pensar lo que sería estar en una noche oscura en medio del desierto. Lo lógico es que tengamos temor a los peligros que pudieran rodearnos. Pero si estamos en Cristo, nos ha dado la dicha de ser alumbrados por su luz. Es increíble que en medio de ese desierto tan desolado había un lugar cálido que los abrigaba del frío extremo. Bueno, la Biblia dice en Salmos capítulo 91, verso 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios protege a su pueblo día y noche, nunca los abandona, nunca los desampara, nunca los deja a un lado. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Por lo tanto, Jesús ilumina la luz en nuestras vidas porque Él es luz. Él es toda la gloria de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida.
A pesar de estar en peregrinación, el pueblo de Israel en el desierto siempre fue evidente la luz en medio de la oscuridad. Era un pueblo que no anduvo vagando sin sentido ni propósito. En cada lugar que ellos iban en el desierto era una enseñanza nueva, era algo nuevo que ellos tenían que descubrir. Ellos tenían que entender que Dios estaba en medio de ellos, dirigiéndolos. La luz, la palabra eterna, la vida misma se manifestó en el mundo a través de Jesús. En Juan capítulo 8, verso 12 dice: Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, no andan en tinieblas, sino en luz. Jesús dice que cualquiera que lo siga nunca caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo grandioso de Dios es que siempre le da a la humanidad la oportunidad de liberarse del pecado y la oscuridad. Si elegimos aceptar el sacrificio de Cristo y seguirlo, entonces somos automáticamente agentes de luz en cualquier lugar oscuro. Lo que pasa con la luz y la oscuridad es que no pueden coexistir. No va a haber al mismo tiempo luz y tinieblas. O bien hay luz o bien hay tinieblas. Todos nosotros que somos cristianos debemos ser la luz de Cristo para un mundo oscuro y moribundo. En la noche la columna de fuego los calentaba, iluminaba y protegía del frío, del miedo, de las serpientes, de los escorpiones y de los enemigos. A medida que avanzamos en la vida experimentaremos sufrimiento, algunos más que otros. Situaciones en que nos sentimos aparentemente solos, pero recuerda que la Biblia dice en Isaías 41, verso 10: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, la columna de fuego era excesivamente llamativo para que todos pudieran verlo en medio de la noche. Hay una gran enseñanza que la presencia de Dios era constante, día y noche, en buenos y malos tiempos. Dios ciertamente estaba haciendo crecer a los hijos de Israel durante este tiempo. Y esto me enseña que ninguna prueba llega a nuestra vida sin que Él lo permita. Y uno de los propósitos de Dios detrás de las pruebas es producir en nosotros una fe inquebrantable. La Biblia indica que cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. La nube les enseñó a seguir las órdenes del Señor. Por orden del Señor acamparon, y por orden suya levantaba el campamento. La obediencia a la dirección del Señor también se requiere en nosotros. Cuando la columna de nube se levantó del tabernáculo, fue la señal divina para que comenzaran a empacar y se movieran al siguiente lugar que Dios quería que fueran. Dios estaba listo para mover a su pueblo. ¿Estamos listos para seguir la dirección de Dios en nuestra vida? Esa es la pregunta que me formulo. ¿Estamos listos para que Dios nos dirija al siguiente camino que tenemos que ir? En el desierto Dios nos quita las cosas del mundo y nos libera para profundizar más con Él. A veces Dios nos invita a salir de nuestra zona de confort para crecer en nuestra fe. Dios a menudo nos llama fuera de nuestra comodidad. El deseo de su corazón es que crezcamos. Cuando nos sentimos cómodos es menos probable que nos mudemos. Y el plan de Dios para nuestra vida siempre requiere movimiento. La Biblia dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando el pueblo de Israel partía en el desierto, la columna de nube iba delante guiándoles el camino, y sobre el arca del pacto que estaba ubicado en la delantera, que era llevado por los coatitas descendientes de la tribu de Leví. Cuando el pueblo de Israel ya partía, iba delante el arca del pacto y la nube estaba por encima. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 10, del verso 34 y 36, la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Así ellos tenían completa confianza en el Señor de su protección y provisión. Dios nos llevará a levantar el campamento y avanzar por nuestro propio bien para hacernos crecer en el camino, y quien tiene que ir delante es Dios. Es Dios quien guía al pueblo.
es la columna de nube que iba delante guiando el pueblo en el transcurso mientras ellos se trasladaban de un punto a otro. Es Dios quien tiene que liderar nuestras vidas, no nosotros. Nosotros tenemos que seguirle a Él. La obediencia tiene un precio, como caminar cuando no se quiere o descansar cuando se quiere caminar. Seguir la nube es como una vida en movimiento. Descansamos en Jesús, sin embargo, nunca dejamos de caminar con Él. Cuando la nube se detenía, ellos acampaban. Tenían un tiempo de descanso en medio del desierto y de reposar bajo la sombra de nuestro Señor. Dios también quiere que aprendamos a reposar en Él y no afanarnos con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchas veces podemos tener temor a lo desconocido, a lo que acontezca en el futuro. Nos formulamos preguntas: ¿qué pasaría si pierdo un empleo? ¿Qué será del día de mañana, no? Yo imagino que el pueblo de Israel también tenía el mismo temor a lo que acontecería en el futuro, sobre todo durante su viaje en el desierto. Pero Dios continúa siendo el mismo Dios que protegió durante los 40 años en el desierto al pueblo de Israel, y también nos asegura esa misma protección a nuestras vidas, porque Dios no está limitado por el tiempo, ni el espacio, o las circunstancias, o las estaciones, mucho menos a nuestra falta de fe. Vemos que el mandato de Dios, el pueblo de Israel o acampaba o partía. La palabra hebrea utilizada para mandato es pek, que significa boca. Esto significa que Dios habló. En Juan capítulo 6, verso 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos que al mandato de Jehová partían o acampaban, es decir, era Dios quien ordenaba. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Una multitud numerosa de hombres, mujeres y niños viajaban a través de un tremendo desierto arenoso, sin brújula, sin guía humana, sin un GPS. Allí estaban aquella multitud avanzando sin ningún conocimiento de la ruta que debían seguir, solos dependientes de Dios, dependientes de su orientación. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Así como este pueblo estaba con sus ojos fijos en la nube, esperando el cuidado de Dios, nosotros también necesitamos mirar hacia arriba y buscar a Dios en todo momento. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si el pueblo de Israel se hubiera detenido a observar solo ese desierto desolado, es lo más probable que el desánimo los alcanzara, pero ellos tuvieron tan solo que mirar hacia arriba, hacia la nube, porque les daba esperanza saber que Dios les indicaba la ruta de su viaje. El pueblo de Israel no podían hacer planes para el día siguiente. Cuando acampaban no sabían cuándo debían ponerse en marcha otra vez. No sabían dónde iban a acampar. Sus movimientos eran dirigidos por la nube de Dios. Ellos no podían hacer planes, ya que en cualquier momento la nube se levantaría y era una clara señal que tenían que empacar y continuar su camino. En nuestra vida es algo similar. Me ha pasado que he planeado muchas cosas, pero en el camino ocurren interrupciones que cambian totalmente el giro de lo que tenía planeado. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, verso 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios ve más que nosotros y tiene un plan más grande de lo que generalmente entendemos. Ahora, no digo que sea malo hacer planes, pero no debemos sorprendernos si Dios cambia nuestros planes. Recuerda que Él tiene el control de todo. Bueno, continuamos. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. No importaba el tiempo o el lugar, podría ser semana, o meses, o solo horas. Debemos saber que la agenda de Dios es diferente a la nuestra. La Biblia dice en Jeremías 29, verso 1: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Nuestra vida aquí es como la travesía de un desierto, desconocido, arenoso, imprevisible. El camino del desierto es el camino de la dependencia, de la prueba, de la resistencia, de la perseverancia, de la renuncia a nuestro yo y de tomar nuestra cruz cada día y vivir por fe. ¿Estamos dispuestos a caminar con Cristo? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos? Es la pregunta que tenemos que formular. Seguir a Dios en las buenas y en las malas. Dios conducía y protegía a Israel como un pastor así con su rebaño. Con el movimiento de la nube entrenaba a su pueblo en las áreas de obediencia, persistencia, confianza y disposición. La columna de nube era de gran consuelo para el pueblo de Israel. Muchas veces atravesamos problemas y pruebas en esta vida y necesitamos el consuelo de Dios, dándonos fuerzas para continuar este camino. Bueno, acá vemos que Dios los entrena a entender por medio de la columna de nube o la columna de fuego cuál era su voluntad. Si la columna de nube o fuego se detenía, entonces ellos tenían que acampar. Si la columna de nube o fuego se movía, ellos partían. Era así de simple. La columna de fuego, iluminando el camino para la nación israelita, fue una prefiguración de Jesús, el Mesías que vino a salvar al mundo del pecado. No es solo la presencia de Dios lo que frecuentemente se asocia con el fuego, sino que el fuego también está conectado con la ira de Dios contra el pecado. La Biblia indica que Dios es fuego consumidor. Era importante que el pueblo de Israel sepa que Dios es un Dios santo. A menudo pensamos que el desierto es algo malo, porque es seco, caliente, estéril y prácticamente inhabitable. A veces Dios tiene que usar el desierto para reeducar nuestro corazón y nuestra mente. No miremos el desierto como un problema, miremoslo como un campo de entrenamiento que Dios utiliza para prepararnos, ya que Dios está trabajando a través de las circunstancias de nuestra vida para ponernos a prueba con el fin de aprobarnos y luego confiarnos responsabilidades que solo Él conoce. La columna de nube y la columna de fuego también es una imagen del Espíritu Santo. El desierto es un lugar de humildad y quebrantamiento, donde nos despojamos de nuestra independencia y orgullo y aprendemos a ser dependientes de Dios. A pesar que el pueblo de Israel muchas veces murmuraron contra Dios y fueron incrédulos, la columna de nube jamás se apartó de ellos. ¿Pero por qué? Bueno, por pura gracia de Dios. Así como el Señor nos lleva al desierto, así es como Él nos saca del desierto, y a menudo con la promesa de lo que mejor está por venir. Hemos visto que el pueblo de Israel murmuró muchas veces, pero Dios no nos abandonó a su suerte. Sin la gracia de Dios no hubieran logrado sobrevivir. El pueblo de Israel tuvo fe en Dios cuando celebraron su primera Pascua, y desde entonces la gracia de Dios los acompañó, a pesar de no merecerlo, porque muchas veces fueron desobedientes. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios finalmente se reveló a nosotros en la persona de Jesús. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque Cristo fue la gloria, Shekinah, de Dios en la tierra. Así como la gloria de Dios moraba en una tienda relativamente sencilla llamada tabernáculo, la nube simbolizaba la presencia de Dios, y eso es exactamente lo que Juan está diciendo. Contemplamos, vimos con nuestros ojos la gloria de Dios, es decir, la Shekinah, la misma presencia de Dios habitando entre nosotros. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús, Pedro, Juan y Santiago subieron al monte a orar, mientras oraban, la apariencia del rostro de Jesús se transfiguró, su manto se volvió blanco y reluciente, y aquí dos hombres hablaron con él, que eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de su gloria. Jesús es la gloria Shekinah, Él es la luz que da vida, así que la luz del conocimiento de la gloria de Dios se encuentra todavía en el rostro de Jesucristo hasta el día de hoy.
Las personas que viven lejos de la presencia de Dios viven en oscuridad, porque no comprenden la gloria de Dios. Dios ordenaba y el pueblo obedecía, porque si ellos hubieran decidido ir sin la protección divina, hubieran perecido en el intento. Bueno, nuestra vida debe estar centrada en Dios y sus direcciones. Solo en Él encontramos propósito. Muchos buscan su propia felicidad, buscando la manera de satisfacer su anhelo interno y aferrándose a cosas externas como la belleza, la riqueza, los autos lujosos, las mansiones, los puestos de honor. Pero esto solo genera un inmenso vacío porque su anhelo no ha sido satisfecho. Solo Jesús llena ese vacío. La Biblia dice en Juan capítulo 4, versos del 13 al 14, respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A continuación, el resumen de este estudio. La columna de nube de fuego nos da dirección y nos guía a nuestro camino. La columna de fuego brinda luz en medio de la oscuridad y nos proporciona calor. La columna de nube y de fuego nos protege contra nuestros enemigos. Seguir a la nube es una señal de obediencia indiscutible hacia nuestro Señor. La columna de nube y fuego refleja la gracia de Dios para con su pueblo, que nunca los abandonó en medio del desierto. Y la columna de nube y de fuego es la manifestación de la gloria de Dios, su presencia en medio de su pueblo. La columna de nube y de fuego es una señal de su gloria y de su presencia. Es un signo de su gracia, es un signo de su amor y bondad, y es un signo de su poder. Es difícil caminar sin guía en medio del desierto, pero el pueblo de Israel siempre tuvo un guía. Nuestro Señor Jesús, el buen pastor. Jesús prometió que el Consolador, el Espíritu Santo, estaría siempre con nosotros para enseñarnos y recordarnos todas sus palabras. Dios no nos ha dejado huérfanos, siempre nos va a guiar por el camino correcto, porque sus hijos somos guiados por el Espíritu Santo. Debemos recordar que nuestros pasos están ordenados por el Señor. Si queremos saber cómo es Dios, debemos mirar a Cristo, porque Cristo es Dios encarnado. Jesucristo es la irradiación de la gloria de Dios y la expresión exacta de su sustancia y de su ser. Es posible que podamos vislumbrar esta gloria no con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales, con los ojos de la fe por medio de las Escrituras. Debemos darle gracias a Dios por la obra redentora de Jesús en la cruz, que dio su vida por nuestros pecados, sacándonos de aquella oscuridad en que vivíamos, y ahora podemos contemplar su amor, su gracia y su verdad.